¿Qué pasaría si una extraña pista del pasado cobrara sentido hoy? Piénsalo un momento, porque esta historia cambia de rumbo en el instante en que reaparece un objeto olvidado hace mucho tiempo. Quienes creían comprender la historia completa ahora lo cuestionan todo de nuevo. ¿Y quién no? ¿Podría esta inusual esfera parecerse al tipo de objeto del que habló Bob Lazar hace décadas? ¿O nos enfrentamos a algo aún más desconcertante? El 2 de marzo de 2025, los residentes de Buga, en el Valle del Cauca, Colombia, captaron imágenes de un objeto redondo y reflectante que se movía por el cielo. Los videos mostraban una bola metálica lisa volando a baja altura sobre terreno abierto y calles cercanas. En cuestión de horas, los videos se difundieron por las redes sociales. Se congregaron curiosos, intentando comprender lo que habían visto. Poco después, alguien recuperó una pequeña esfera metálica de un prado cerca de una carretera. Los periodistas llegaron casi de inmediato. El periodista mexicano Jaime Maussan jugó un papel fundamental en la difusión de la noticia. Invitó a reporteros, técnicos y varios investigadores a presentar públicamente el objeto. Durante la transmisión, los técnicos colocaron la esfera sobre una mesa y la manipularon con guantes mientras las cámaras grababan. El público observó cómo se mostraban las imágenes de rayos X. Estas exploraciones revelaron estructuras brillantes dentro de la carcasa esférica. Los presentadores destacaron lo que parecía ser un pequeño objeto en el centro, junto con varios elementos redondos dispuestos a su alrededor. Informes posteriores discreparon sobre el recuento exacto. Algunas imágenes sugerían 9 esferas internas, mientras que otras parecían mostrar más, lo que solo profundizó el misterio. Durante la presentación, el doctor José Luis Velázquez comentó brevemente las imágenes, mientras que el ingeniero Rodolfo Garrido explicó las posibles características del objeto. El investigador Carlos Muñoz describió cómo se realizaron los escaneos. Observaron que la superficie exterior parecía lisa y sin fisuras. En un breve video, se vertía agua sobre la esfera, lo que producía un vapor tenue que ascendía y que fue captado con claridad por la cámara. Los periodistas informaron que las plantas cercanas mostraban signos de daño. Algunos residentes locales también dijeron sentirse mal después de tocar el objeto o acercarse a él. Estas declaraciones aparecieron en entrevistas, pero no se divulgó documentación médica oficial en ese momento. Imágenes adicionales mostraron la esfera envuelta en tela mientras era transportada fuera del sitio. Estos videos ayudaron a reconstruir la secuencia de eventos, pero no pudieron reemplazar la documentación formal del laboratorio. Un registro documental adecuado normalmente registraría quién recuperó el objeto, quién lo almacenó y exactamente cuándo fue transferido para su análisis. Diferentes periodistas reportaron mediciones variables de su peso y tamaño, según lo dicho durante la presentación. Algunos afirmaron que se sentía inusualmente pesado, mientras que otros dijeron que parecía sorprendentemente ligero. Términos como núcleo, cáscara y perlas se usaron repetidamente para describir lo que aparecía en los escaneos. A pesar del debate público, no se publicaron resultados de pruebas verificadas que respaldaran esas interpretaciones. Las imágenes y videos de ese día se difundieron rápidamente más allá de Colombia, llegando a audiencias internacionales. Mucha gente comparó el objeto con afirmaciones anteriores que involucraban tecnologías secretas y dispositivos de energía no convencional. Imágenes y teorías paralelas inundaron las plataformas en línea. Los técnicos advirtieron que no se sacaran conclusiones precipitadas. A medida que aumentaba la tensión, más personas exigían respuestas, surgían más imágenes y surgían preguntas sobre quién examinaría el objeto a continuación. En un solo día, la esfera se había convertido en tema de conversación mundial. La cobertura, liderada por Jaime Maussan, se centró en el avistamiento, la recuperación y las primeras imágenes mostradas al público. Los periodistas presentes en el evento presionaron a los presentadores con preguntas, lo que generó una mayor preocupación por la seguridad y los posibles riesgos. Los espectadores se preguntaban qué laboratorios analizarían el objeto y qué consecuencias podría tener. En ese momento, la evidencia consistía principalmente en grabaciones de video, relatos de periodistas y testimonios de testigos presenciales. A pesar de lo inusual que parecía el objeto, la gente se preguntaba quién lo custodiaba tras su recuperación, qué laboratorios realizarían las pruebas pertinentes y cuándo se publicarían los resultados verificados. Y aún más, muchos se preguntaban qué podría ocultarse en su extraño núcleo. ¿Podría una esfera tan pequeña contener pistas que desafían la ciencia establecida? Las imágenes mostradas durante la presentación inicial solo intensificaron la incertidumbre. El equipo mostró radiografías y escáneres, señalando capas aparentes en la cubierta y un centro compacto dentro de la esfera. También mencionaron múltiples elementos redondos diminutos que rodeaban el núcleo y una respuesta brillante visible en las imágenes. Un análisis de laboratorio adecuado requiere pasos específicos. Primero, las instalaciones documentan cada transferencia del objeto a través de una cadena de custodia formal, registrando quién lo manipuló y en qué momento. Sin este registro, la confianza en cualquier hallazgo se reduce y la autenticidad de los informes se vuelve cuestionable. A continuación, los técnicos examinan la superficie bajo un microscopio para determinar cómo se fabricó el objeto.
Los componentes mecanizados a menudo muestran finas marcas de herramientas, mientras que los materiales fundidos muestran patrones de grano que difieren en apariencia. Estos detalles ayudan a identificar el proceso de fabricación. Los laboratorios suelen realizar pruebas de fluorescencia de rayos X. Este método no destructivo identifica elementos presentes en la superficie, como hierro, aluminio, titanio, níquel o cobre. Si solo se detectan metales comunes, el resultado se considera ordinario. Sin embargo, las combinaciones de elementos inusuales requerirían una investigación más profunda. Un análisis más detallado podría implicar la espectrometría de masas, que examina muestras diminutas para identificar átomos e isótopos específicos. Los isótopos varían según el recuento de neutrones. Algunos son estables, mientras que otros se desintegran rápidamente. Muchos elementos pesados creados artificialmente solo existen brevemente. Las proporciones de isótopos inusuales serían significativas y requerirían la confirmación de laboratorios independientes. Los microscopios electrónicos también pueden utilizarse para examinar estructuras microscópicas que las herramientas ópticas estándar no pueden revelar. Estos instrumentos pueden mostrar formaciones cristalinas, capas ultrafinas y recubrimientos que pueden ocultar marcas de fabricación. Si hay capas presentes, se puede estudiar una pequeña sección transversal para comprender cómo se unen. Si se observó producción de vapor, el análisis de gases cobra importancia. La cromatografía de gases puede identificar si el vapor consistía en agua, aceites, productos químicos u otras sustancias. La detección de gases peligrosos requeriría la notificación inmediata a las autoridades sanitarias. Si el vapor resulta ser simplemente vapor de agua causado por el calor, la explicación sería mucho menos contundente. Permanezca en el proceso, siga cada paso con atención y cuestione lo que vea. Si algo no le queda claro, siempre vale la pena preguntar por qué. En séptimo lugar, los laboratorios verifican la radiación y los campos circundantes. Los detectores de radiación pueden revelar si el objeto libera partículas, mientras que los magnetómetros se utilizan para identificar campos magnéticos. Los sensores térmicos sensibles pueden detectar incluso cambios de temperatura mínimos. Si el objeto produce patrones de energía que los instrumentos estándar no pueden registrar, los técnicos añaden sensores adicionales y repiten las mediciones para confirmar las lecturas. En octavo lugar, los laboratorios miden el peso del objeto y calculan su densidad. La densidad, definida como la masa dividida por el volumen, ayuda a comparar el material con sustancias conocidas. El hierro, por ejemplo, es denso y pesado para su tamaño, mientras que el aluminio es mucho más ligero. Si la masa y el volumen medidos no coinciden con ningún material conocido, se convierte en una razón de peso para realizar análisis adicionales. En algunos casos, los laboratorios pueden abrir el objeto si la normativa lo permite. Todo desmontaje se realiza bajo estrictas condiciones de seguridad, en salas blancas, con equipo de protección. Cada componente se etiqueta cuidadosamente y se examina por separado. Si hay cables, sensores o componentes electrónicos convencionales, suelen identificarse rápidamente. Si no se ve ningún cableado, los técnicos examinan la estructura con más detenimiento para ver si los componentes están unidos o integrados de forma menos evidente. En el sitio original, las imágenes presentadas no estaban respaldadas por informes de laboratorio completos disponibles para el público. Los especialistas explicaron sus observaciones a la audiencia, pero no publicaron los archivos de datos sin procesar que se utilizan normalmente en el análisis técnico. Sin acceso a los datos sin procesar, los equipos independientes no pueden reproducir ni verificar fácilmente las pruebas. Los grupos de investigación neutrales suelen insistir en métodos abiertos, lo que significa que los laboratorios comparten sus procedimientos, la configuración de los equipos, las fechas y los datos originales para que otros puedan revisar y repetir el trabajo. Este nivel de transparencia permite a la comunidad científica, en general, evaluar adecuadamente los hallazgos. Sin ella, las afirmaciones quedan sin demostrar. Lo que realmente cambiaría la opinión pública serían varios avances clave: informes de laboratorio publicados, pruebas repetidas realizadas por equipos independientes que produzcan los mismos resultados y un registro documentado claro que muestre quién manipuló el objeto y cuándo. Estos pasos llevan una afirmación más allá de una demostración pública y a la ciencia verificable. En las primeras etapas, muchos técnicos se basan en exámenes básicos. Manipulan la superficie con cuidado, la fotografían detalladamente y realizan un escaneo inicial de fluorescencia de rayos X. A veces se toman pequeñas muestras bajo supervisión y se sellan en recipientes etiquetados con la fecha y la hora. Estas muestras sirven de base para pruebas posteriores más detalladas. Si los primeros resultados muestran metales comunes y marcas de mecanizado claras, el misterio se disipa rápidamente. Sin embargo, si las pruebas revelan proporciones isotópicas inusuales o materiales que no se corresponden con ninguna aleación conocida, aumenta el interés científico y se involucran más investigadores. En ese momento, la investigación se amplía. Algunos científicos afirmaron estar dispuestos a analizar muestras bajo protocolos estrictos.
El público ahora espera que esos equipos procedan y publiquen los registros completos para que cualquiera pueda examinar los datos de inmediato. La pregunta clave sigue siendo: ¿quién realizará estas pruebas abiertas y publicará todos los resultados brutos para que el mundo los vea? Mientras esperaban pruebas sólidas, comenzaron a surgir inconsistencias en la historia, lo que generó dudas sobre la fiabilidad de los hallazgos reportados. Muchos científicos e investigadores respondieron a la noticia instando a la cautela y exigiendo pruebas transparentes antes de aceptar cualquier afirmación extraordinaria. Algunos reconocieron que las imágenes eran intrigantes, pero enfatizaron que la evidencia disponible era insuficiente. Señalaron pasos faltantes y debilidades en el proceso de prueba presentado públicamente. Una preocupación importante fue la falta de una cadena de custodia documentada. Los científicos esperan un registro claro que muestre quién recuperó el objeto, dónde se almacenó y cuándo se transfirió a un laboratorio. Dicha documentación ayuda a prevenir dudas sobre interferencia o alteración. Esa información no se divulgó cuando se publicó la historia por primera vez. Otra preocupación se centró en inconsistencias dentro de las propias imágenes. Una diapositiva de la presentación mostró 9 pequeños componentes esféricos dentro de la carcasa, mientras que imágenes posteriores parecieron mostrar una cantidad mayor. Esta discrepancia llevó a muchos a solicitar acceso a los archivos de escaneo originales y a las imágenes sin editar. Los datos sin procesar permiten que otros expertos revisen y confirmen de forma independiente lo observado. Los escépticos también propusieron explicaciones sencillas para lo que aparecía en las pantallas. El objeto podría ser simplemente una obra de arte o un componente industrial manufacturado, como un rodamiento o una carcasa para sensores. Muchos sistemas mecánicos utilizan bolas internas para el equilibrio o la estabilidad, lo que hace que estas estructuras sean bastante inusuales. Una superficie exterior lisa se puede producir fácilmente mediante fundición o moldeo, y las imágenes por sí solas no son suficientes para descartar estos métodos de fabricación comunes. Por lo tanto, los científicos pidieron análisis adicionales por parte de laboratorios establecidos y confiables. Los centros de investigación de renombre suelen seguir protocolos estrictos y publicar la documentación completa de las pruebas. Estos registros especifican qué instrumentos se utilizaron, las fechas de los exámenes y los ajustes precisos aplicados durante las pruebas. También incluyen archivos de datos sin procesar para que otros investigadores puedan revisar los resultados de forma independiente. Este enfoque transparente facilita la verificación y la confianza en los hallazgos. Las afirmaciones relacionadas con los efectos sobre la salud y el daño al suelo también requieren pruebas adecuadas. Algunas personas informaron que las plantas cercanas al sitio parecían dañadas, mientras que otras dijeron que se sintieron mal después del contacto con el objeto. Las evaluaciones médicas y las pruebas ambientales pueden abordar estas preocupaciones. Los médicos y los laboratorios certificados pueden analizar muestras de sangre, aire y suelo para detectar sustancias químicas o radiación. Si estas pruebas no muestran nada inusual, es probable que la preocupación pública se desvanezca. Si se detectan anomalías, se realizarán investigaciones más profundas. El presentador, Jaime Maussan, cuenta con una larga y reconocida trayectoria pública. A lo largo de los años, ha promovido varios descubrimientos inusuales. Algunos de estos casos fueron posteriormente cuestionados por investigadores independientes. Debido a este historial, muchos científicos recomendaron cautela e instaron al público a esperar la verificación de un laboratorio neutral antes de extraer conclusiones. Grupos como el Proyecto Galileo fueron mencionados como posibles socios para un análisis transparente. El Proyecto Galileo se centra en el estudio de objetos inusuales mediante métodos científicos abiertos. Un enfoque abierto implica la publicación de todos los datos y la repetición de experimentos en múltiples equipos. Esto permite a expertos de todo el mundo examinar la misma información y verificar los resultados de forma independiente. La atención de los medios de comunicación también influyó significativamente en la reacción del público. Los vídeos cortos y los clips de reacción se difundieron rápidamente en línea, lo que dificulta que las pruebas científicas rigurosas sigan el ritmo. Los científicos advirtieron que los titulares de actualidad pueden presionar a los investigadores a compartir hallazgos incompletos. Un análisis adecuado requiere tiempo y sigue muchos pasos. Lo que quieren los escépticos es claro. Quieren exámenes detallados de la superficie, análisis elemental y pruebas isotópicas. Quieren imágenes de alta resolución de microscopios electrónicos y análisis de gases si se observó vapor. Quieren fotografías fechadas, contenedores de muestras sellados y procedimientos de manejo completamente documentados. Quieren que los laboratorios publiquen los datos sin procesar junto con los métodos de prueba completos. Solo entonces el debate podrá ir más allá de las demostraciones públicas. Varios investigadores ya han indicado que están dispuestos a analizar muestras bajo condiciones estrictas. Exigen presentaciones selladas, acuerdos formales y plazos claros antes de comenzar a trabajar. Una vez aceptadas las muestras, los laboratorios documentan cada paso, crean muestras duplicadas para revisión independiente
y publican informes completos para que cualquiera pueda inspeccionar los hallazgos sin procesar. La pregunta ahora es quién asumirá la responsabilidad. Mientras el mundo esperaba pruebas, ocurrió un desarrollo inesperado. Surgió un nuevo objeto que se hacía eco de afirmaciones hechas décadas atrás. ¿Podría esta esfera finalmente arrojar luz sobre ideas que una vez fueron descartadas por los científicos? En cuanto la esfera apareció en escena, muchos mencionaron de inmediato a Bob Lazar. Sus afirmaciones se remontan a finales de la década de 1980, pero siguen atrayendo la atención. La esfera recién presentada recordó a muchos espectadores los objetos que Lazar describió una vez al hablar de su supuesto trabajo en un sitio que llamó S4, cerca de la base militar de Groom Lake en Estados Unidos. Aunque su historia siempre ha sido controvertida, las similitudes fueron lo suficientemente sorprendentes como para provocar comparaciones generalizadas. ¿Qué llevó exactamente a la gente a relacionar esta esfera con Lazar? Según sus relatos, trabajaba en un sistema de propulsión alimentado por una fuente de energía compacta. Lo describió como un objeto pequeño y sólido alojado dentro de una estructura mayor. Afirmó que no tenía partes móviles, ni cableado, ni líneas de combustible, y que podía generar una energía inmensa cuando se colocaba correctamente dentro de una nave. Estos detalles siguen siendo controvertidos, pero coincidían bastante con lo que muchos observadores creyeron ver dentro de la esfera recién revelada. Los espectadores compararon las estructuras esféricas internas que se mostraban en los escaneos con bocetos que Lazar realizó años atrás. En entrevistas anteriores dibujó sistemas circulares en capas con un elemento central rodeado de componentes más pequeños. La nueva esfera parecía similar en su forma general. Si bien nadie puede confirmar que sean iguales, el parecido visual generó un intenso debate. Otro factor reforzó la conexión. Los primeros escaneos mostraban 9 pequeños elementos redondos dentro de la esfera, mientras que imágenes posteriores parecían mostrar más. Esta inconsistencia desconcertó a los científicos, pero recordó a muchos la afirmación de Lazar de que el dispositivo en el que trabajaba contenía una disposición precisa de componentes internos que no podían moverse sin dañar todo el sistema. De nuevo, esto no prueba nada, pero explica por qué persistía la comparación. Lazar también habló sobre el material utilizado en el dispositivo, afirmando que se trataba de un metal extremadamente pesado y difícil de fabricar. Durante la reciente presentación, se afirmó que la esfera contenía metales comunes en la Tierra, pero dispuestos de forma inusual. Sin embargo, no se publicaron datos de laboratorio detallados que respaldaran esta afirmación. Aún así, algunos espectadores establecieron paralelismos con las declaraciones de Lazar sobre materiales que parecían comunes, pero se comportaban de forma inesperada. Otros recordaron sus comentarios sobre cómo respondía el dispositivo a los escáneres. En una ocasión, afirmó que los escáneres potentes podían interferir con su comportamiento. En el caso reciente, un científico mencionó que su equipo de escaneo no logró penetrar la esfera inicialmente, por lo que se requirieron métodos alternativos para obtener imágenes del interior. Este detalle avivó aún más el debate, ya que coincidía con las observaciones anteriores de Lazar. El tamaño fue otro punto de comparación. Lazar afirmó que el dispositivo en el que trabajaba era lo suficientemente pequeño como para levantarlo con ambas manos. La esfera recién presentada también parecía compacta y fácil de manejar. Ambas fueron descritas como densas para su tamaño. Si bien estas similitudes no confirman nada, son notables. Muchos científicos advirtieron contra las conclusiones precipitadas, enfatizando que el parecido no implica un origen común. Aún así, la conexión con Lazar siguió siendo tendencia en línea, impulsada por similitudes en forma, estratificación y componentes internos sólidos que recordaban a sus entrevistas. Lo que hace que esta comparación sea particularmente convincente es la combinación de evidencia física y testimonio no verificado. La esfera es un objeto tangible que se exhibió públicamente. El dispositivo de Lazar solo existe a través de sus descripciones. Esto deja un artefacto real y un relato narrativo, lo que significa que las comparaciones deben hacerse con cuidado para evitar conclusiones engañosas. Aún así, la coincidencia plantea preguntas legítimas. ¿Es la esfera un objeto creado por el hombre? ¿Forma parte de una máquina más antigua? ¿Podría ser una formación natural o algo diseñado para un propósito aún desconocido? Los partidarios de Lazar ven esto como una posible validación de sus afirmaciones, mientras que los críticos argumentan que las similitudes son superficiales y se explican fácilmente sin su historia. Lo que realmente importa ahora es qué sucederá después. Si una institución de investigación creíble acepta la esfera para un análisis científico completo, podríamos finalmente obtener datos fiables sobre su composición, edad y origen. Esa información ayudaría a determinar si las comparaciones con las afirmaciones de Lazar son significativas o deberían abandonarse por completo. Por ahora, la pregunta sigue abierta y nos lleva a una reflexión final. Si unas pruebas exhaustivas confirman incluso un solo aspecto de las antiguas descripciones de Lazar, ¿qué implicaciones tendría eso de cara al futuro? Gracias por tu tiempo hoy. Si te gustó, recuerda darle a me gusta, comentar y suscribirte.
Pronto publicaremos más historias.